Buenos días, hermanos de la Iglesia La Paz. Que el Señor les bendiga este día. Gracias a Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. Hermanos, hoy les tengo una pequeña reflexión que está en Juan 16:33. Dice: yo he vencido. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, promesas de bendición, como también existen advertencias. En Juan 16:33, Jesús nos deja dicho que en la vida íbamos a tener muchas pruebas y tristezas. Sí, Él sabía que nosotros íbamos a ser probados, que nos iba a pasar momentos difíciles, porque en este caminar en la tierra pasaremos por lugares que no son los que nosotros anhelamos. Pero después de dejar esta advertencia, nos deja muy claro esta promesa y nos dice: anímense porque yo he vencido al mundo. Todo lo que vamos a estar pasando, Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, hermanos. Así que esto es muy importante, atesorémoslo en nuestros corazones. Jesús ha vencido al mundo y nosotros somos sus hijos porque Él nos adoptó en la cruz del Calvario. Hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en nuestras casas de corazón, con un corazón dispuesto a poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estrenamos tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Padre Celestial, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Señor, te pedimos en este día, Señor, que nosotros tengamos un corazón dispuesto y obediente a tu palabra, Señor. Padre Celestial, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, en este día. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queda este tiempo, hermanos, de alabanza y adoración con nuestro hermano Keylor y con nuestro hermano Esteban. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un enorme gozo, un enorme placer y una gran felicidad el volver a estar nuevamente este domingo reunidos juntos para alabar y bendecir a nuestro Dios, dándole gracias a Él en todo lo asombroso que ha sido con nosotros a través de esta semana, cómo nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha provisto de cualquier necesidad. También porque poco a poco vemos la mano de Él, cómo vamos saliendo adelante gracias a nuestro Señor Jesús. Vamos a entonar unos cantos de alabanza y de oración, y yo invito a que usted, allá donde usted pueda unirse a nosotros, pueda entonar con nosotros estas alabanzas y estos coros a nuestro Dios. Vamos a decirle que Él ha aumentado sus maravillas, sus obras y sus milagros, y que Él es digno de ser exaltado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo
anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y buen majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poder y buen majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y buen majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poder y buen majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Continuamos delante de tu presencia, Señor, rindiéndote culto a ti, Padre, adorándote, Señor, reconociendo, Padre, que tú siempre has sido fiel, Señor, a pesar de nuestros errores, de nuestros problemas, de nuestras constantes equivocaciones. Tú eres fiel, tú eres digno de ser alabado, Señor, y eres digno de ser exaltado, Señor. Y este canto nos invita a justamente eso, a adorarte, a bendecirte a ti por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que tú haces para con nosotros. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en tu santo templo para adorarte. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en tu santo templo para adorarte. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón me adoraré, Señor.
Te decimos gracias, Señor, porque tú eres fiel, digno con nosotros, Señor, y nos llenas de amor, Padre. Ayúdanos siempre a caminar en tus sendas, Señor, que seas tú quien nos guíe, Padre, y nos lleve por caminos de bien, Señor. Las gracias te damos en todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Es una bendición poder una vez más llegar por medio de este canal hacia sus hogares y poder compartir este tiempo de reflexión espiritual, de alabanzas a nuestro Dios, y también agradecer a los jóvenes que hacen el esfuerzo, todo este esfuerzo para que este medio de comunicación pueda ser eficaz y podemos estar cada domingo en sus hogares. Quiero hacer un llamado también muy importante a continuar guardando las medidas establecidas por las autoridades de salud. No olvidemos que estamos en medio de una pandemia y esto puede variar de un momento a otro si nosotros no guardamos las normas que se han establecido, el aislamiento social, el cuidado personal y otras cosas que ustedes ya conocen. Entonces les insto a que por favor continuemos de esa misma manera para beneficio de nuestras familias, de nuestras comunidades y del país. Vamos ahora a estudiar entonces la palabra del Señor, y el tema que vamos a ver en esta hora es que es preciso no seguir lo que Dios aborrece. Es preciso no seguir lo que Dios aborrece. El propósito que tengo en esta hora es que hagamos conciencia sobre la importancia de la reflexión bíblica directamente. Una reflexión bíblica directa y constante a lo largo de todos los días de nuestra vida, ya que es peligroso abrazar enseñanzas que Dios aborrece. Es que la forma de demostrar nuestro afecto y nuestro amor a nuestros seres queridos no es únicamente expresándoles palabras bonitas o palabras de amor del diente al labio, o cuando hemos ofendido a la persona amada, ir a comprar un ramo de rosas y llevarla. Más bien, las muestras de amor concretas se manifiestan cuando hacemos lo que a estas personas que nosotros amamos les agrada, y cuando nos alejamos de todas aquellas personas que les dañan o los ofenden. Esta es la prueba de amor que nosotros podemos dar a nuestros seres queridos. Este día veremos que hay enseñanzas que el Señor nuestro Dios aborrece. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en su palabra para no aceptarlas ni permitir que se enseñen en la iglesia. Voy a dar lectura entonces a Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Debemos recordar que cuando estudiamos esta porción de la Escritura, estamos hablando de 7 iglesias
concretas que existieron en la época del apóstol Juan y que él se sentía comprometido a escribirles ya que estaban bajo su supervisión. No es que fuesen iglesias especiales o que tuvieran algún significado en particular. Eran iglesias que representan francamente las mismas problemáticas que nosotros tenemos en nuestro siglo XXI y que la iglesia ha tenido a lo largo de todos los siglos. Entonces, como hemos dicho antes, el estudiar estas iglesias nos puede dar un diagnóstico cómo está nuestra iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Pero también es importante hacer un diagnóstico dentro de nuestra vida. ¿Cómo está mi vida a partir de lo que las Escrituras me enseñan? Y si es necesario hacer una corrección, debe ser una corrección de inmediato. Vemos entonces que el Señor se presenta al pastor de la iglesia en Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Imagínense ustedes al Señor hablando a este pastor y a su iglesia que está en Pérgamo con una espada en su mano. Puede indicarnos varias situaciones, pero quizás la situación, por lo que vamos a estudiar más adelante, más adecuada es ver que el Señor está molesto con su iglesia y con el pastor de la iglesia en Pérgamo por algunas cosas. Por eso se presenta a su iglesia con una espada desenvainada. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Y es que, mis queridos hermanos, Pérgamo daba la impresión de ser una ciudad majestuosa, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que estaba construida es tan imponente que domina la amplia llanura del Caico orgullosa y agresivamente. La historia y el honor de esta ciudad se dieron cita alrededor de ella, valga la redundancia. Es que tenía algunas características muy impresionantes. Imagínense ustedes que tenía una famosa biblioteca con 200,000 pergaminos. Valga la aclaración, de ahí el nombre de la ciudad, Pérgamo. Una biblioteca con 200,000 pergaminos. Aparte de eso, era uno de los grandes centros religiosos de la zona de Asia. Y era también el centro de la administración de Asia. Esto quería decir que era el centro del culto de César para toda la provincia. Entonces, a esta iglesia que está ubicada en la ciudad de Pérgamo, el Señor se le presenta con una espada. La espada, como ya dijimos, puede manifestar enfado, pero también puede manifestar autoridad o justicia. Entonces el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es una frase apropiada al doble propósito de esta carta. Es que el Señor tenía el poder de escudriñar para poder redarguir y convertir a algunos de los hermanos que estaban mal, pero también para poder redarguir y condenar a aquellas personas que merecían ser castigadas. El Señor entonces concede esta situación a su iglesia. Concede el hecho de poder escudriñarla en la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. ¿Pero por qué hace esto? Porque el Señor conoce todo acerca de sus siervos. Como muy bien lo dice en el versículo 13: yo conozco tus obras. Es muy importante recordar también que ser cristiano en Pérgamo era algo muy difícil, no era una cuestión fácil. Los creyentes sufrían gran presión para acomodarse o para abandonar su fe en Cristo. Pero no solamente eso, sino que también conoce el lugar en donde su iglesia está ubicada, el lugar en donde el pastor de la iglesia mora. Y es un lugar muy peligroso, ya que se le llama el trono de Satanás. Es claro que habían tenido lugar una persecución muy severa ahí, y en esa persecución habían ejecutado a un hombre miembro de la iglesia que el Señor le llama su testigo fiel, llamado Antipas.
Entonces el Señor dice que conoce dónde mora, dónde está el trono de Satanás. La ciudad trono, Pérgamo, era una ciudad, como ya dijimos, donde se adoraba a muchos dioses falsos. Esculapio era el dios de la medicina, que se simbolizaba por una serpiente. Pero el punto probablemente no, ¿por qué se le llama a esta ciudad el trono de Satanás? No era ese, aunque en la antigüedad se le conoce a la serpiente como Satanás, como el enemigo. Pero más que eso, ahí se desarrollaba un culto al emperador, el cual se le decía que él era el Señor. Por lo tanto, los cristianos que vivían en esta ciudad debían aceptar a César o al emperador del imperio como Señor. Y esto era algo imposible que ocurriera en la vida de los cristianos, porque el único Señor de la iglesia, el único Señor del cristiano es Jesucristo. Por lo tanto, era algo que no podía ocurrir, que un cristiano llamara Señor al emperador. Entonces, en medio de esta situación difícil, en medio de esta situación grave, el Señor dice que también conoce, que retiene su nombre y no ha negado la fe aún en medio de la persecución. Y eso es lo que dice el versículo 13 también. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Probablemente algunos cristianos habían sido obligados a negar la fe bajo pena de muerte. Los cristianos de Pérgamo entonces demostraron que era perfectamente posible ser cristianos en aquellas circunstancias, incluso hasta cuando el martirio era algo que no podía omitirse. Por eso es que continúa diciendo el apóstol Juan al pastor de la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Pérgamo: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay leyendas de que Antipas fue ejecutado en el reinado de Domiciano y que fue encerrado dentro de un becerro de bronce, y que ahí ese becerro de bronce lo pusieron en el fuego, y Antipas muy valientemente murió siéndole firme al Señor sin negar su fe. ¿Se pueden imaginar ustedes el dolor que este hombre experimentó en su muerte? Queridos hermanos, el Señor no es como nosotros. Él sabe cada detalle de nuestras actuaciones. Muy bien podemos escondernos de hacer algunas cosas. Podemos escondernos de los hermanos de la iglesia, del cuerpo ministerial, del cuerpo pastoral, pero de la presencia del Señor no podemos escondernos. Él conoce todas las cosas, como muy bien se lo dice al pastor de la iglesia en Pérgamo y a su iglesia. Por lo tanto, el Señor quiere que permanezcamos en las enseñanzas de su palabra, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque Él conoce todas las cosas. Y es lo que encontramos en los capítulos 14 y 15. A pesar de la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, había un error. Es que habían quienes seguían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, y trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. No hay problema. Sí, somos creyentes, vamos a la iglesia, nos congregamos, pero podemos adaptarnos al mundo. Esa era la enseñanza de estos dos grupos, de la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam. Y esta iglesia permitía que estas personas estuvieran ahí. Por lo tanto, el Señor hace un reclamo muy fuerte al pastor de la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en general. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel.
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y no solamente eso, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Recuerdan la historia de Balaam, aquel profeta al cual Balac mandó a llamar allá en Moab para que maldijera al pueblo de Israel que iba rumbo a la tierra prometida? Balac mandó a un grupo de personas nobles para hacerlo ir hacia él, a Balaam, que se dirigiera hacia Balac, a Moab. Sin embargo, Balaam le dice a estos hombres que fueron a traerlo: permítanme, voy a consultar al Señor a ver qué Él me dice. Y el Señor le dice: no vas. Y le llevaban mucho dinero. Entonces estos hombres regresan a la ciudad con el rey, y el rey envía a otras personas de mayor prestigio y con mayor dinero para que puedan ir a convencer a Balaam para que vaya a maldecir al pueblo de Dios. Entonces Balaam tiene una encrucijada, y si obedecer a Dios o obedecer su ambición. Y al final su ambición gana. Recuerdan que ya cuando iba rumbo a Moab, un ángel se pone en el camino, y entonces la bestia en la que él iba no caminaba, y al contrario se tiró al piso, y él la golpeó, y la bestia le habló. Balaam es un hombre que le importaba más la ganancia deshonesta que el obedecer a la voz de Dios. Pero Balaam va y en lugar de maldecir al pueblo, lo bendice al pueblo de Dios en más de una ocasión. Sin embargo, después de este acontecimiento, observamos más tarde a Balaam influyendo en los israelitas para que adoraran a ídolos. Y es lo que encontramos en el libro de Números, que Moisés nos escribe ahí. Sí, fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Y segunda Pedro también hace énfasis en esta situación tan grave que ocasionó Balaam. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Y también Judas hace referencia a este mismo evento. Ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces encontramos a Cristo reprendiendo a la iglesia por tolerar a quienes, como Balaam, apartan a su pueblo del camino. Entonces la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas eran enseñanzas que seducían al pueblo de Dios y lo llevaba a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Podemos encontrar entonces que a pesar de la fidelidad de la iglesia en Pérgamo, había un error. Y ese error era abominable por parte del Señor. Por eso es que Él dice que lo aborrece. Es un pecado, mis queridos hermanos, no aborrecer lo que Dios aborrece. Es posible que haya discrepancia de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, pero no hay lugar para la herejía y la inmoralidad. Tal vez ustedes no participan en fiestas idolátricas, pero es posible que permitan la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño, la mentira. El Señor dice: no toleraré pecado bajo la presión de ser una persona de mente abierta. El Señor no tolera el pecado.
Y esto se da, mis queridos hermanos, principalmente por el desconocimiento de la palabra de Dios en muchos casos. Me da mucha alegría escuchar que muchos de los hermanos de nuestra iglesia están haciendo las lecturas diarias que se mandan al chat. Es que debemos de ser como los hermanos de Berea. ¿Recuerdan? Cuando Pablo exponía las escrituras, los hermanos de la iglesia de Berea estaban ahí en sus casas luego del servicio, verificando que lo que Pablo les había enseñado era correcto, estaba pegado a las escrituras. Esa debe ser nuestra actitud en estos días también. Me encanta recibir llamadas telefónicas de hermanos, de hermanas, haciéndome preguntas de cuestiones que encuentran cuando están leyendo la palabra de Dios. Es muy importante esto, mis hermanos, permanecer en la palabra de Dios, ya que la única manera de conocer la verdad es a través de las escrituras. Escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el Señor continúa diciéndole entonces al pastor de la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en general también, y les hace un llamado al arrepentimiento, ya que si no se arrepienten vendrán consecuencias muy graves. Y el versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta espada es el juicio de Dios en contra de las naciones rebeldes y de toda forma también, mis queridos hermanos, de pecado. El Señor purgará a la iglesia con su palabra de juicio. Si estamos creyendo doctrinas que nos hemos dado cuenta claramente que no tienen sustento bíblico, mis queridos hermanos, debemos dejarla de inmediato. De lo contrario, el Señor entrará en guerra, como muy bien lo dice a la iglesia de la ciudad de Pérgamo: y vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero también, para terminar, encontramos que el Señor da promesas a los que salgan victoriosos. Les dará de comer del maná escondido. Dice el versículo 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Juan nos dice que cuando los judíos le dijeron a Jesús que sus padres habían comido del maná allá en el desierto, que era el pan que había descendido del cielo, ante esto Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Entonces el maná representa al mismo Cristo, mis queridos hermanos, el pan de vida. Y esta es la promesa, que el que sea fiel, Cristo le será dado a sí mismo. Pero también le dará una piedrecita blanca, la cual tiene un nombre nuevo escrito. Y es lo que dice a la mitad del versículo 17: y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca es algo ambigua su interpretación, dado que tenía una variedad de significados y usos en la sociedad antigua. Por ejemplo, un individuo que estaba bajo juicio recibía de los jurados una piedrecita. Podía ser una piedrecita negra, que significa que estaba condenado, o una piedrecita blanca, que significaba que era una persona inocente. También existía la costumbre de que cuando dos personas querían sellar una amistad, rompían una piedra en dos, y cada una de ellas retenía una parte de esta piedra, lo que daba acceso a uno a la casa del otro. Pero también en Roma, un gladiador era un héroe popular muy admirado. Y cuando un gladiador terminaba su carrera con mucho honor y ya llegaba a ser un viejo,
la única manera de salir con vida era de esta manera. Era que las autoridades le entregaban una piedrecita con 2 letras, una S y una P. Y esas 2 letras SP significaban spectatus, que quiere decir hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. Esto quería decir entonces, mis hermanos, que el cristiano como gladiador de Cristo, cuando ha demostrado su valor en la batalla de la vida, se le permite entrar en el reposo que Cristo concede honorablemente. Entonces el Señor promete darle una piedrecita blanca con un nombre escrito. Leo una vez más el versículo 17, la última parte. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es impresionante recordar que el Señor le cambia nombre a sus siervos. Por ejemplo, Simón, Pedro; Abraham, Abraham; Jacob, Israel. Si estudiamos un poco la historia de los emperadores del Imperio Romano, el nombre del primer emperador romano fue Octavio, pero cuando pasó a ser emperador se le dio el nombre de Augusto para mostrar su nueva dignidad. Había un curioso paralelo en la vida campesina de Palestina también. Cuando una persona estaba muy enferma y en peligro de muerte, se le ponía el nombre de alguien que hubiera vivido una larga vida y con mucha salud, como si eso se le comunicara una nueva personalidad sobre la persona que estaba enferma, y como que esta personalidad le iba a proteger. Sobre esta interpretación, Cristo promete una nueva identidad a los que le son fieles a Él. Esto es muy atractivo y sugiere que la piedrecita blanca quiere decir que Jesucristo le da a la persona que le es leal un nuevo ser, y que el nuevo nombre quiere decir una nueva posición de gloria en la que permanecerá juntamente con Cristo a lo largo de toda la eternidad. Qué bendición, mis queridos hermanos, poder esperar esto. Entonces, mis hermanos, es importante que estemos alerta, ya que hay enseñanzas que el Señor aborrece. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en su palabra para no aceptarlas ni permitir que se enseñen dentro de la iglesia. Como ya hemos dicho, Pérgamo era una iglesia que mantenía la fe de Cristo, pero también estaba tolerando la inmoralidad, la idolatría y la herejía. Por lo tanto, el Señor le pide que se arrepienta. Queridos hermanos, cuando escuchemos algo que no va acorde a la palabra de Dios, cuando escuchemos algo que no va acorde a las Escrituras y no tiene autoridad bíblica, debemos exigir que se nos demuestre a la luz de la palabra de Dios. Pero para saber qué tiene autoridad bíblica y qué no tiene autoridad bíblica, la única manera de saberlo es permanecer constantemente en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y el Salmo 1 también dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bendición, mis queridos hermanos, poder entonces en esta hora reflexionar en su palabra y poder ver algunas situaciones que ocurren dentro de nuestra iglesia.
Y es muy importante también que nosotros podamos tomar la determinación de apartarnos de todo aquello que está lejos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Que el Señor les bendiga entonces y espero que tengan una feliz semana. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Y ante tu mirada, Señor, no podemos esconder nada, Padre. Tú nos ves tal y como somos, Señor, y nos ayudas a mejorar, Padre. Este canto nos exhorta, Padre, a que tú seas quien llene nuestras vidas de tu amor, de tu misericordia, Padre. Que tu gracia se glorifique en nuestras vidas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola
damos las gracias por todo en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa palabra que ha compartido nuestro pastor. Espero que haya sido de refrigerio espiritual para cada uno de ustedes. Hermanos, muy importante, no se les olvide suscribirse al canal, darle me gusta y comente. En la cajita de descripción está el enlace para nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y el número telefónico, por si usted gusta ponerse en contacto con nosotros. Es de bendición que ustedes puedan llegar y traernos sus peticiones. Nosotros estaremos siempre orando por las peticiones que ustedes traigan aquí a la iglesia. Gracias a cada uno de los ministerios que pertenecen a la Iglesia La Paz, porque han demostrado estar firmes en la oración. A todos, que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a todos por hacer posible esta producción, y que Dios les continúe bendiciendo, porque es un privilegio para nosotros estar siempre en contacto con Dios. Así que Dios les continúe bendiciendo grandemente en este inicio de semana y en este inicio de mes. Que Dios les bendiga.